Antes de dar el sermón, me gustaría fijarme en un texto que hemos leído en las misas de diario de esta semana y que cuando lo escuché mi atención pues se fijó en él de un modo poderoso. Es de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. San Pablo dice esto: pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio. Estas palabras quedaron fijas en mi mente porque pensé, no hay mejor prólogo que esta petición que hace San Pablo para cualquier sermón. El que está aquí en el ambón ante el pueblo fiel podría decir todos los días: pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio. Primero, que Dios abra mi boca, es decir, no abrir mi boca por algo humano, que ni el contenido sea humano ni lo abra por lo humano, sino que sea Dios el que abra mi boca como una fuente. La boca del predicador como boca abierta por Dios. Una idea que me parece bellísima y que tiene que hacerlo Dios. Nosotros los hombres podemos aplicarnos al estudio de la Sagrada Escritura, podemos pedirle en la oración que nos inspire, pero al final solo saldrá por la boca el agua de Dios, el agua viva que alimenta las almas, solo si Dios pone ese agua. Podemos abrir una fuente, pero si Dios no pone allí el regato que va a ir saliendo poco a poco, pues la fuente de por sí no lo va a crear. Yo soy hombre, hijo de hombres. Por más que yo quisiera, mis palabras serán meramente humanas. Pedid también por mí para que Dios abra mi boca. Y continúa, y me conceda palabras concedidas por Dios, fijaos. Palabras concedidas por Dios. Es cierto que la palabra de Dios es solamente sus santas escrituras, pero dice, y me conceda palabras. Es cierto que palabra de Dios es solo la Santa Escritura. Sin embargo, a la hora de explicar la Santa Escritura, Dios puede conceder palabras. Dios puede conceder palabras para explicar la palabra. ¿Y qué palabras? Que anuncien el misterio contenido en el Evangelio. Al final es un misterio. Cuando decimos misterio, nos referimos a algo que no podemos abarcar suficientemente, algo que nos sobrepasa. Si yo explico una lección de matemáticas, puedo entenderla perfectamente. Si yo explico un episodio de la historia en una clase de historia, pues entiendo los hechos que allí se están relatando. Sin embargo, en este caso, el predicador va a hablar de cosas que él solo entiende en una pequeña parte. Va a hablar cosas que superan su capacidad. El misterio contenido en el Evangelio. Contenido en el Evangelio, pero al mismo tiempo desbordado en toda la Sagrada Escritura. El núcleo de la Sagrada Escritura son los 4 evangelios
Y Dios quiso además que estuviera dividido ese núcleo en 4 partes, como que nos enseña la lección y nos la vuelve a enseñar. Y así hasta 4 veces. Pero se desborda el misterio del Evangelio hacia delante y hacia atrás, hacia el Génesis y hacia el Apocalipsis. Y es aquí donde quiero enlazar ya con la primera lectura que hemos tenido. Va a ser breve porque el prólogo ya ha durado 5 minutos, me comprometo a que dure otros 5 lo que me queda por decir. El prólogo ya ha sido la mitad. La primera lectura que hemos tenido hoy es del libro de la sabiduría. En toda la Biblia está contenida la sabiduría que Dios ha querido revelar a los hombres. Sin embargo, hay un solo libro de toda la Biblia que es llamado el libro de la sabiduría. Eso evidentemente no es por casualidad. Es el dedo de Dios que dice, fijaos en este libro. Fijaos en este libro. ¿Y en qué aspecto? El Cantar de los Cantares es sobre el amor. Otros libros como el del Éxodo es la grandeza de Dios en sus obras. Podríamos seguir así. Este libro de lo que va a tratar es de la sabiduría. Un título ya de por sí bellísimo. Un libro que primero procede de la sabiduría de Dios. Ya solamente por eso podría tener ese título. Y segundo, ¿cuál es el contenido del libro? La sabiduría. La sabiduría se alcanza por parte de los hombres a través de la experiencia, a través de los muchos años. Pero aquí se nos da un libro a través del cual podemos adquirirla directamente, sin necesidad de llegar como antes de la palabra de Dios, solo por la experiencia, solo por la larga vida. Aquí la sabiduría se nos concede a través de la lectura y la meditación de esos versículos. Este libro comienza además en su capítulo 1, versículo 1, con estas bellas palabras. Amad la justicia. Ya dije en otro sermón que justicia en el Antiguo Testamento lo podemos traducir por la característica del justo, es decir, la santidad. Amad la santidad, los que juzgáis, la rectitud podría ser otra traducción. Amad la santidad, la rectitud, los que juzgáis la tierra. Pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle. Amar la santidad, buscar al Señor. Esto es la puerta de entrada a este libro. Y el segundo versículo nos da esperanza, nos da ánimo, porque dice, porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él. Se deja hallar, pero hay que hacerlo con humildad, sin exigencias. Se manifiesta a los que no desconfían de él, la perseverancia. Podemos llegar a desconfiar por, al final, no ver los frutos que queremos ver. Si vamos con el corazón del publicano humilde, entonces sí, podemos conseguir. Eso si amamos la santidad. ¿Y qué nos dice hoy en la primera lectura que hemos leído? Prestad suma atención, porque es Dios mismo hablando, la sabiduría que habla a los hombres. Tantos seres humanos de nuestra generación que no creen en la Santa Iglesia Católica se preguntan sobre Dios, ¿qué nos diría si lo pudiéramos ver? Nosotros los creyentes lo sabemos, porque ya nos ha hablado. Y en este caso la sabiduría, curiosamente,
no nos habla directamente en este capítulo 11 que hemos leído en la primera lectura, sino que Dios nos habla a través de otro que se dirige a Él. El autor es Dios y sin embargo hace que otro le diga estas palabras. Y aquí está la enseñanza y la afirmación. Sabiduría 11. Tú de todos tienes compasión, porque lo puedes todo, y no te fijas en los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo podrían existir los seres si tú no los hubieras querido? ¿Cómo podrían conservarse si tú no lo ordenaras? Tú tienes compasión de todos, porque todos, Señor, te pertenecen. Y amas todo lo que tiene vida, porque en todos los seres está tu espíritu inmortal. Por eso, a los que pecan los corriges y reprendes poco a poco, y les haces reconocer sus faltas, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. Es un texto, el que hemos leído, para ser meditado lentamente, palabra a palabra, la sabiduría que nos habla. Pero eso ya tendrá que ser trabajo del próximo sermón, porque hoy hemos agotado el tiempo. Espero que en el sermón de mañana tengamos hambre de penetrar más en lo que la sabiduría infinita de Dios nos dice a nosotros. Porque en realidad lo que tenemos que tener es eso, hambre de ser enseñados. Señor, ¿qué nos dices? Y en este texto que hemos leído y que comienza, tú de todos tienes compasión, es un texto verdaderamente profundo, bello, sencillísimo, lo más profundo, dicho de un modo al mismo tiempo tan sencillo, pero que ya lo veremos, tiene una gran profundidad. Pues Dios mediante, mañana volveremos a escuchar a la sabiduría alrededor de este altar de la Eucaristía, el altar de Jesús, el altar donde la sabiduría de palabra escuchada se transforma en la materia consagrada. La sabiduría escuchada y la sabiduría que entra en nuestra casa después de la comunión. Que después de anhelar sus palabras y leer ese libro, anhelemos el momento que se acerca de la Sagrada Comunión.